Las restauraciones que se han hecho o que se están haciendo, porque continúa el proyecto, empieza la andadura de esta campaña el día 1 de octubre, están ya calentando motores allí, y les quiero contar las restauraciones que se hacen bienes muebles. Son miles de objetos los que se han excavado desde 2008 que empezó este proyecto. La directora es la doctora Miriam Seco y, bueno, estos son todos nuestros sponsors. Y, como digo, son miles los objetos que se excavan. No todos se pueden restaurar todos los años por cuestiones de tiempo que ya hemos visto, pero procuramos que los más importantes o los prioritarios para la arqueología y para la historia se puedan quedar perfectamente embalados. Por hacer un poco de historia y ubicación del templo, estamos en la orilla oeste de Luxor. Muy cerquita, este templo está muy cerquita del Ramesseum, muy cerquita de Hatshepsut, y para los que conocen Luxor o vayan a ir a Luxor, cuando vayan al Valle de los Reyes, la carretera atraviesa el templo. O sea, no es que quede a un lado, es que pasa por encima del templo y, bueno, eso va a ser difícil de solucionar, ¿no? Y aquí vemos en este plano cuál es exactamente dónde se encuentra este templo, ¿no? Aquí unas imágenes generales del estado que tenía el templo en el 2008. Como pueden ver, no se veía nada, valga la redundancia, era difícil ver, se intuían. Yo recuerdo que cuando a mí me dijo Miriam, vamos a ver un templo que te quiero enseñar, que voy a presentar un proyecto, digo, vale, y me llevó, yo no veía nada. Yo decía, madre mía, digo, pero bueno, si ella dice que puede, yo me lo creo, y efectivamente, porque es que realmente eran bloques de caliza decorados que estaban esparcidos por el templo, algunos en mejor estado que otros, pero lo que era la arquitectura exterior, el templo, o sea, el muro, realmente no se veía casi nada. Esto es el proceso de los trabajos y las fotos de abajo es ya el estado en que lo podemos ver en la actualidad. Se están excavando muchas zonas, tanto el templo en sí, el edificio, como las necrópolis. Debajo del templo el templo se había construido sobre una necrópolis, Imperio Medio, o sea, del primer periodo intermedio, inicios del Imperio Medio, pero alrededor es toda una necrópolis que están conectadas, como toda la zona, conecta con Al-Asasí, conecta con Draw el-Naga, porque toda esa zona hay una gran cantidad de enterramientos, ¿no? Y estas son las cronologías de los trabajos que se están haciendo. Aquí tenemos a los arqueólogos trabajando en una de las tumbas y otro grupo de trabajadores y de arqueólogos trabajando en el templo. Aquí tenemos a José Luis, que lo tenemos por aquí, uno de nuestros arqueólogos preferidos, que ha trabajado varios años, y últimamente casi todos los trabajos, aunque se siguen haciendo trabajos en el templo, la mayoría de los trabajos de excavación y de arqueología se están centrando en las necrópolis, especialmente en la zona del muro oeste. Y estos son algunos de los objetos, de esos objetos muebles que han excavado, que han sumado a lo largo de las campañas y que estamos restaurando. Hay una gran cantidad de bloques de caliza que ya Weigel y los primeros arquitectos, ingenieros suizos y alemanes que trabajaron allí ya los habían encontrado. De hecho, en las primeras campañas se encontraron cientos de estos bloques decorados, algunos publicados ya, y se empezó por ahí, identificar todos estos grandes bloques y fue un trabajo de restauración bastante importante, sobre todo en estas primeras campañas, para poder identificar todas esas decoraciones y esas inscripciones. Y la parte de mi izquierda, que es la parte de aquí, esta foto, es una de las tumbas con uno de los ajuares, como digo, muchos ajuares que se han encontrado. Hemos encontrado huevos momificados, aquí con restos de esos betunes o esos productos de los ritos de enterramiento que ellos utilizaban. Se han podido recuperar los dos huevos, abalorios muchísimos también. Sarcófagos también se han encontrado
de mejor o peor estado de conservación, algunos con decoración, otros sin decoración, y eso es un trabajo que lleva mucho tiempo y que habrá que ir planteándose poco a poco. Esto es una de las tumbas, creo que es la 29, ¿no, José Luis?, que estuvieron excavando y que no sé si todavía está terminada. Fragmentos de sarcófagos con decoración, las joyas, que esto conocerán si alguien sigue el proyecto que se encontró hace ya varias campañas, que están expuestas actualmente en el Museo de Luxor, vasitos de alabastro y uno de los, quizá para mí, que he trabajado... Bueno, bueno, lo puede ver, efectivamente. Ha sido... Hola, Agustín, buenos días. Un conjunto bastante numeroso de tapones, de vasijas, que el interés que tienen estos tapones, muchos de ellos, la gran mayoría es que tienen inscripciones y tienen nombre de faraones, inscripciones dedicadas a las divinidades, etcétera, etcétera. Todos estos tapones, pongo el cartel que se hizo hace unos años, que se presentó en el 6º Congreso Ibérico de Egiptología, presentamos este póster, hicimos una selección, porque son, y digo, cientos de tapones, y hemos encontrado que hay varias tecnologías. Hay unos que están directamente cogidos el pegote de barro de la tierra, que es este que vemos aquí abajo, este de aquí, que están hasta las improntas de los dedos, cogen el pegote de barro y lo colocan sobre la boca de la botella. O estos otros, este por ejemplo que es de adobe, con el título del cartucho del faraón. Aquí veremos también otro con el nombre del faraón, y este es el aspecto que aparece en muchas de las tumbas, que aparece el recipiente de cerámica con su tapón encima. Y luego tenemos muchos también decorados, que esto también es interesante, que se hayan conservado las policromías, ¿no? Algunas en bastante buen estado de conservación. El problema que tenemos es que, por desgracia, no hemos encontrado ningún tapón entero, pero sí que ha dado muchísima información a los arqueólogos y a los epigrafistas sobre la gran cantidad de vasijas que había en el templo y en los recintos del templo, ¿no? Pero vamos, a mí como restauradora me interesa mucho el tema de la tecnología, porque aparte de estos que vemos aquí pequeñitos, que hay muchísimos que están hechos, simplemente es un barro muy duro que lo coge con la mano, luego hay unos que están hechos a molde y otros que están hechos directamente trabajados con las manos, mezclados con paja, mezclados con arena, mezclados con cerámica, algunos pegados también a un recipiente, a un tapón de cerámica, y sobre el tapón de cerámica va el pegote de barro, ¿no? o el tapón. En fin, hay una gran variedad y una gran, variedad de todo tipo, material y tipológica. Y, por supuesto, cronológica, que también es importante, ver cómo esa fabricación o ese uso de esos tapones y de esas vasijas ha tenido una gran perdurabilidad en el tiempo del templo. Hay que tener en cuenta que la cerámica quizás... Los arqueólogos y mis compañeros, no sé si estarán de acuerdo, creo que es la materia que aparece en mayor cantidad en Egipto. O sea, los ceramólogos no van a acabar nunca de estudiar la cerámica en Egipto, porque son ingentes cantidades las que hay, o bien en los edificios o en las tumbas, o bien muchas veces en vertederos. A ver, ahora, perdón. La metodología de trabajo que hemos utilizado en la restauración, esto es brevemente, sigue un poco, que ya hemos hablado a lo largo de estas jornadas, un poco la metodología que seguimos los restauradores en cualquier laboratorio, en cualquier centro de trabajo. La documentación es muy importante, la documentación sobre todo cuando se trata de campañas que son cortas o que tienen una durabilidad, es importante esta primera documentación que las piezas nos dan, no solamente para los restauradores, ver en qué estado están, si están rotos, si son fáciles de mover, si son fáciles de sacar, si durante un tiempo se tienen que quedar ahí para hacer los primeros tratamientos in situ, sino la documentación que da la arqueología. Entonces, este trabajo conjunto para mí con los arqueólogos es fundamental. Nosotros esta documentación
Hemos decidido desde hace unos años hacer también las fichas que nosotros utilizamos a diario, que luego todo pasa a una base de datos, evidentemente, con los datos básicos necesarios mínimos que hay que dar de cada pieza. Hemos hecho unas fichas también en árabe para que los restauradores egipcios y los técnicos que nos vienen a trabajar con nosotros y que nos vienen a ayudar en la restauración puedan hacer estas fichas también. Son unas fichas muy sencillas, pero para que ellos fácilmente puedan rellenarlas y se acostumbren a que la documentación es una parte, es un trabajo. Aquí tenemos algunos aspectos de esas documentaciones que digo, que la documentación es importante porque todos los datos que se toman en el campo, que todos los datos que tomamos a pie de excavación, durante todo el año luego hay que trabajar. O sea, cuanto mayor información nos llevemos en la mano, cuando acaba la campaña, mucho mejor para luego seguir trabajando. O sea, la campaña se acaba el trabajo de campo, pero no se acaba el trabajo de investigación, ni siquiera el de conservación, porque aunque evidentemente ya no podemos tocar las piezas, no podemos limpiarlas, pero sí que con esa información nos podemos ir planteando de cara a la campaña siguiente qué podemos hacer, qué debemos hacer o qué tenemos que hacer, porque, como digo, hay veces que no se puede acabar el trabajo y hay que tener planteado para el año siguiente qué materiales vamos a necesitar, qué tecnología vamos a tener que usar, y eso es un trabajo que evidentemente lo tenemos que estar pensando y lo tenemos que estar planeando durante todo el año. Estas son algunas de las múltiples, habrían falta varias clases para hablar de todos los objetos que se excavan. Tenemos cerámica, grano de orita, cartonajes, fragmentos de sarcófagos con algunas policromías muy ricas. Y estos son algunos de esos tratamientos que estamos haciendo. La limpieza es fundamental porque la limpieza, como ayer alguien comentaba, creo que Pía, que es irreversible. O sea, una limpieza, una vez que hemos eliminado una policromía, un barniz, es imposible recuperarlas. El tema de la consolidación también había que plantearse hasta qué punto es reversible, porque la reversibilidad en consolidación a veces también es problemática. Pero bueno, estas son las sencillas limpiezas que nosotros llevamos a cabo. Limpieza a veces simplemente palillitos de madera, pinceles, brochas suaves, simplemente quitar o eliminar las capas de tierra o de barro o de suciedad con las que aparece en la excavación y poder empezar a leer y poder reconocer para luego poder ajustar un puzzle como por ejemplo el que veíamos ayer de los cartonajes. Uno de los problemas que yo también estoy de acuerdo con mis compañeros es el tema de los engasados. Hay veces que no tenemos más remedio que engasar a pie de tumba o a pie del templo, a pie de excavación in situ, porque los materiales no se pueden tocar. Entonces, para poder sacarlos, para poder extraerlos, necesitamos poner una serie de gasas, una serie de papel japonés, cualquier material de protección, pensando siempre que lo tenemos que eliminar. Y a veces estas eliminaciones pues no son fáciles, hay que pensar mucho con qué disolvente lo vamos a utilizar, con qué metodología los vamos a quitar para no dañar precisamente lo que queremos salvar. Un ejemplo de pegados que normalmente procuramos usar materiales fáciles de eliminar, porque uno pega fragmentos, no solamente en este caso son cartonajes, sino también fragmentos de cerámica que luego hay que remover, porque aparece un fragmento al que tienes que añadir y si has utilizado un adhesivo muy fuerte, muy irreversible, luego resulta difícil quitarlo para poder ajustar todos esos fragmentos. Y insisto, esto pasa lo mismo en una cerámica que pasa lo mismo en fragmentos de piedra, ¿no? Entonces, hay que tener mucha atención a elegir bien los adhesivos. El tema también de piedras, pequeñas esculturas, que a veces en este caso es necesario utilizar un adhesivo un poquito más fuerte porque ya de por sí el fragmento que tenemos que unir o los fragmentos que tenemos que unir son mayores y necesitan un adhesivo de mayor fuerza. ¿Qué adhesivos? Pues todos los conocemos, el famoso y medio que allí se llama el Uju, porque ha cambiado la compañía, el Araldit, el Paraloy, que muchas veces nosotros nos tenemos que preparar las composiciones y las disoluciones y las mezclas para ajustar la dureza o la adhesibilidad a nuestro gusto o a nuestra necesidad. Son estos tipos de productos que lo mismo se usan allí que aquí y que allí son relativamente fáciles de encontrar.
el tema de las consolidaciones. Estas consolidaciones, que lo que queremos es que el producto penetre en las grietas, penetre en las fisuras para que se pueda fortalecer el interior de estas piezas, pues en ocasiones tenemos que utilizar el método de la jeringuilla, porque es la única manera de asegurarnos que ese producto va a penetrar bien. El tema del asunto de las consolidaciones, de las reintegraciones, generalmente usamos materias, morteros, argamasas, que sean fáciles de hacer y de utilizar. O sea, fáciles de fabricar, pero que luego sean fáciles de poner sobre los materiales, ¿no? Estos son un ejemplo de unas pruebas que hicimos hace unos años con adobe, el propio adobe con los que se fabrican los ladrillos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido adaptarlo a las consolidaciones, a los rellenos de esas lagunas de piezas un poco especiales. En este caso, pongo este ejemplo, ¿no? Son unos tapones que tenían una gran oquedad, como vemos aquí, en esta zona de aquí, que al cabo del tiempo el adhesivo que habíamos utilizado se acababan despegando. Lo primero porque estos tapones pesan bastante, ¿no? Entonces probamos con varias resinas, no nos daban resultados, pero al llegar el caso de estos que tienen policromía, decidimos hacer unas pruebas con un mortero a base de adobe, de barro, ¿no? Y la verdad que hasta el momento han dado buen resultado, porque tienen la misma consistencia y las mismas características compositivas que el material original, con lo cual esa adhesión que nosotros necesitamos y sobre todo ese relleno de lagunas está asegurado. Este es otro ejemplo de otro tipo de material, en este caso granodiorita, de una escultura de Thutmose III que apareció también en las zonas ramésidas del templo, en las construcciones ramésidas. Este era el estado. La granodiorita presenta generalmente problemas de conservación porque tiene unas grietas que en cuanto hay un mínimo cambio de humedad relativa a temperatura acaban fragmentando y rompiendo las figuras. Tuvimos que hacer procesos de desalación con pulpa de papel. En el caso de estas piezas de poco tamaño, de tamaño menor, se puede utilizar pulpa de papel. Cuando se trata de piezas de gran tamaño o, por ejemplo, paramentos, columnas, fragmentos de columnas o estructuras arquitectónicas que se han desplazado, hay que pensar muy bien qué material se utiliza, porque pulpa de papel es imposible rellenar todo y envolver todo en pulpa de papel, porque necesitaríamos pues kilos y kilos y sacos, ¿no? Pero para este tipo de figuritas la pulpa de papel va muy bien. Se mezcla con agua destilada o con agua desionizada, se aplica, se espera que seque y las sales y la suciedad también que tiene a veces en superficie se elimina en el momento que quitamos esos empastes, esos emplastos, ¿no? Entonces, es muy práctico, insisto, ya no solamente por el tema de que quita sales, absorbe las sales, sino también es práctico porque nos ayuda de alguna manera también a limpiar. Estos son estos tratamientos de relleno de lagunas, de grietas, en este caso más bien grietas después de las inyecciones. Esas grietas, esas fisuras hay que rellenarlas con algún mortero, con alguna argamasa para que tengan consistencia y asegurarnos que a largo plazo estas fisuras no van a acabar rompiendo. Este es el estado final de esta escultura, una vez ya consolidada y limpia. Y este es el embalaje que se le hizo junto con otra pequeña escultura de un escriba que salieron en la misma campaña, y este es uno de los trabajos que también hacemos en Thutmose III, que a veces hay trabajos que se hacen en el almacén de antigüedades, los almacenes Carter, que les llaman el Luxor, y que ellos tienen espacio que en ocasiones nos prestan y nos dejan para que podamos hacer trabajos que es mejor hacerlos en un recinto cerrado que no al aire libre, que necesitan este tipo de tratamientos. Aquí tenemos a mis compañeros restauradores que trabajaron muy bien y que desde el primer momento fueron conscientes de los problemas de conservación que tenían estas esculturas. Esto es un ejemplo, como esto hay mucho, pero no tengo tiempo. Y luego, uno de los trabajos que se ha hecho
en las últimas campañas, esto fue la campaña de la pandemia en el 2020, fue trasladar la gran estela de Tutmosis III, dedicada a Tutmosis III, que estaba en Medine Tabu, en una de las capillas romanas, y que se sabía por las publicaciones de Weigel y de los primeros que trabajaron en el templo, que se llevó allí a principios del siglo XX, creo, y que la doctora Miriam Seco, después de pedir los permisos correspondientes al Ministerio de Turismo y Antigüedades y al Servicio de Antigüedades y a todas las autoridades, le permitieron volver a colocarlo en su sitio, que es lo suyo. Entonces, bueno, el traslado no fue fácil. La dirección de estos trabajos los hizo Agustín, que supongo que luego lo contará, y nosotros lo que hemos hecho en posteriores campañas ha sido la restauración. Se colocó un andamio alrededor para poder trabajar. Estos son detalles de los engasados que los restauradores que trabajaron con Agustín le hicieron para evitar que hubiera roturas, porque había estas fisuras que posiblemente fueran antiguas ya, pero que el peligro era que al moverlo y trasladarlo desde Medine Tabu al templo de Tutmosis III pudiera haber nuevas, estos desprendimientos se acabaría perdiendo material, perderíamos granito, porque esto es granito rojo. Esto es un detalle de las sales que también encontramos en alguna de las caras de la estela. Estos son precisamente lo que hablábamos antes, estas desalaciones parciales en algunas partes de la estela. No se hizo una desalación total ni desalación de toda la estela por todas las caras porque no era necesario. Se hicieron estos tratamientos de pulpa de papel, se hicieron 3 o 4 veces hasta que nos cercioramos que las sales habían desaparecido. Como hemos vuelto en las campañas posteriores, hemos visto que esas sales de momento no han vuelto a aparecer, lo cual ya es una garantía. Este es el estado final de la estela, que ha quedado, por suerte, en la publicación y en la documentación del templo, quedaban señales de dónde estaba colocada in situ, en origen, en la capilla del recuerdo de este templo, donde había estado colocada, con lo cual fue relativamente fácil volver a instalarla. También tenemos trabajos de conservación preventiva, estos también son ejemplos. A veces estos trabajos de conservación preventiva tenemos que utilizar los materiales que tenemos a mano, pero es importante que toda esta documentación, ya no solamente la restauración, sino la documentación que genera los tratamientos de conservación, que no sabemos si estas piezas vamos a poder volver a intervenirlas. De momento están restauradas, están estabilizadas, están limpias, pero quizá en un futuro un historiador o un arqueólogo o un especialista en estos materiales necesite verlas. Entonces, queremos que en ese ínterin, en ese tiempo, queden totalmente bien embaladas y bien conservadas. Toda esta documentación tiene que ir acompañada de los datos arqueológicos, el número de inventario, dónde ha aparecido, el tratamiento que se le ha hecho y luego conectarlo con en qué zona del almacén se ha ubicado, porque si no luego con esa cantidad de materiales es muy difícil poder volver a verlo o volver a recuperarlo dentro del propio almacén. O sea, los topográficos en este caso son muy importantes. Estos son varios ejemplos de estas intervenciones en las que ya hemos visto varias jaimas y más que veremos a lo largo de estas jornadas. Un pequeño taller que nos montamos, en este caso para hacer conservación, donde se van colocando los abalorios, las pequeñas piececitas que tenemos. Y ya para acabar, quiero hablar de, aunque no son objetos muebles, pero sí de unos tratamientos que hemos hecho que les hacemos un control anual en las zonas ramésidas del templo, es en la parte noreste, donde se han conservado no una gran cantidad, pero sí interesantes enlucidos blancos. Entonces, estos enlucidos sobre el muro de adobe, los muros de adobe, de ladrillos, van estos enlucidos hechos con morteros de adobe, de argamasa hecha de adobe, con paja, con arena, porque hay varias capas, y sobre eso está pintado, enlucido, o yo pienso que sería que lo blanquearían todos los años, porque hay que imaginarse estos edificios pintados de blanco. Entonces se estropea, lo encalan, como se hace aquí en los pueblos, o se hacía en los pueblos, y lo vuelven a encalar. ¿Por qué? Pues porque hemos encontrado de estas capas blancas, hemos encontrado varios estratos.
Estas son las argamasas que hemos utilizado. Se ha utilizado para perfilar y poner en los bordes, asegurar los bordes de esos enlucidos. Hemos utilizado adobe, del propio adobe con lo que se fabrican los ladrillos. En algunas ocasiones los hemos mezclado con un poquito de arena. Y luego para las lagunas hemos utilizado polvo de caliza, hemos utilizado cal, y hemos utilizado mezclas de arena o adobe, dependiendo los casos y el tamaño de las lagunas, y los hemos aglutinado con goma arábiga. De momento parece que la cosa ha funcionado, pero yo no pongo la mano ante nada porque la exposición al aire libre pues es complicada. Pero vamos, como digo, no queda mucho. Esos tratamientos se han hecho asegurando los perfiles. Esta es una de las zonas que se han tratado con esas distintas argamasas. Este es el resultado final. Como vemos, distintas lagunas con distintas composiciones. Este es el resultado final de uno de los fragmentos, con esas lagunitas ya retocadas. Las hemos retocado con agua de cal y con goma arábiga. El aglutinante que hemos usado es goma arábiga. El miedo es que la goma arábiga cambie de color, que a veces envejece mal, pero bueno, la solución sería volver a darles otra capa de estas aguas de cal, ¿no? Y nada más. Eso es todo. Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. ¿Hay alguna pregunta? Muchísimas gracias, María Antonia. Gracias. Por favor, preguntad algo. Que quiero seguir hablando. Uy, sí, hay preguntas ahí. ¿Esto? ¿Ahora sí? ¿Sí, parece? Sí, no. Sí, bueno, claro. Más cerca no lo puedo tener. A ver, Bernat. A ver, ¿se oye más? Sí, vale. Se oye. No, en el caso de desalación, bueno, el tema de las sales es un poco siempre problemático, pero en el caso de desalaciones de elementos más volumétricos, como yo es que a veces me he llevado un par de kilos de sepiolita y la verdad que no está mal, la verdad que funcionó. Hay que asegurarse viendo el tema del agua destilada y también, pero tiene bastante rendibilidad, bastante bien a nivel de... El problema de las desalaciones, que es un grave problema cuando se trata, por ejemplo, columnas o elementos arquitectónicos o derrumbes que encontramos de piedras con decoraciones, nosotros estamos utilizando también jiba, porque la jiba tiene mucho contenido en arcilla, que es un material que absorbe muy bien la sal, y te permite utilizarla mezclada, la podemos mezclar con sepiolita, porque también hemos utilizado mezclas de sepiolita con jiba, sola, la jiba, que es este producto que todos conocemos, que se encuentra de manera fácil, por lo menos en la zona del uso. Las hay además de varios colores, que también se utiliza para hacer relleno de lagunas y reintegración en volumétricas, la jiba. O bien sola o bien la mezclamos. A veces la hemos mezclado también con pulpa de papel o también con sepiolita. Sí. Para grandes tamaños. Pero vamos, esto no me lo he inventado yo, esto me lo han dicho a mí los egipcios, ¿eh? Que yo dije, bueno, jiba, porque es verdad, es muy fácil de trabajar. Además se quedan las manos estupendas, porque luego, como es arcillosa, es como un peeling. No, es verdad, pero es que además da muy buen resultado, ¿eh? Nosotros en Amenófil hemos utilizado, se utiliza mucho porque allí salen bloques muy grandes y con un problema muy grave de sales. Entonces no tienes presupuesto para gastar sepiolita. Entonces te permite todos los años poder hacer ese tratamiento. ¿Alguna pregunta más? Sí. Hola. Enhorabuena por vuestro trabajo, como siempre. Y mi pregunta estaba relacionada con los tapones. Sí. Quería saber si los consolidáis con Estelmil. No, vamos a ver, los que están hechos a molde, que generalmente llevan mezcla de arena,
El estado es bueno, es bastante bueno, es más consistente. Y si llevan un poquito de arcilla, todavía mejor. Pero los que llevan mucha mezcla de paja, que por ejemplo el que he puesto que lleva el cónico, que llevaba el cartucho de Tutmosis, del jefe, evidentemente era muy importante conservarlo. Esa mezcla la utilizamos el silicato de tilo. Sí. ¿Y os habéis planteado utilizar el nanoestel? Lo digo No, lo hemos utilizado en calizas y en piedra, pero pero es una idea, sí. Bueno, es más que nada porque no es tóxico, entonces sería una forma... Claro, el uso del silicato de tilo, como vimos ayer en el proyecto de Tutmosis, es que hay que tener mucha protección. Por suerte, al trabajar al aire libre te permite poder hacer las consolidaciones lejos de las zonas de trabajo. Pero sí, las nanopartículas sería una... cuestión de... pues muchas gracias por la idea, me parece muy buena idea. Mira, no se me había ocurrido. Estamos ahí, hemos visto que ese material daba buen resultado y ya no nos hemos planteado hacer otro, pero sí, si funciona en piedra o funciona en areniscas o funciona en este tipo de materiales, ¿por qué no va a funcionar con el adobe? Lo que es verdad es que cuando hemos hecho tratamientos, yo los he hecho, pero vamos, de coger el típico adobe que se deshace, digo, esto hay que consolidarlo como sea. Las resinas acrílicas, al final, a mí no me ha gustado el resultado, salvo en casos que sí que se puede usar, como pues eso es el caso, por ejemplo, de piezas que a lo mejor tienen una película pictórica que te permite una consolidación muy suave, y que lo que quieres es que esa película pictórica no se levante. Pero en general las resinas acrílicas, yo las resinas que hemos utilizado, por ejemplo, los que tienen policromía, no me ha gustado porque acaban separándose. Se forma una película de plástico y se separa. ¿Y entonces con qué consolidáis la superficie policromada de los ataúdes? Pero estamos hablando de madera. Bueno, ahora sí. No, mira, pues se utiliza clucel, utilizamos también paraloy muy diluido, si se puede, y muchas veces, y ahora estamos haciendo pruebas con goma arábiga, en algunos casos. Pero claro, eso hay que verlo cómo funciona con el tiempo. Es verdad que la mayoría de estos fragmentos de sarcófagos que hemos visto, la película pictórica no estaba mal, no estaba muy mal, pero cuando estaba muy desprendida y había que leer las inscripciones, incluso para poder tocarlas, pues era complicado. Entonces el clucel nos ha funcionado en algunos casos, nos ha funcionado bastante bien. Eso sí, mirando mucho las disoluciones, porque el clucel al fin y al cabo, si no es muy diluido, se queda también en superficie. Entonces, aparte del clucel, también hemos utilizado paraloy, también hemos utilizado goma arábiga, o sea, hemos hecho varias pruebas y creo que en general depende el caso de la policromía, depende el caso de la madera y depende el caso del fragmento que tenemos, pues funciona mejor una cosa u otra. Eso es cuestión también de mirar qué es el fragmento que hay que consolidar. Lo que está claro es que las consolidaciones hay que tener atención porque luego no hay Dios que las quite. Entonces, claro, es que en restauración es una cuestión que siempre nos planteamos. Un consolidante en la escuela tiene que penetrar, tiene que ser fácil de quitar, reversibilidad, fácil de mezclar con otros disolventes. Si quiero que penetre, luego ¿cómo lo quito? No se te ocurra quitarlo. Entonces, esas cosas hay que... Sí. Pero bueno, es que depende también mucho en el tema. Las maderas son complicadas. Yo lo que he hecho últimamente en maderas, sin policromía, con ataque de termitas, ha sido cera microcristalina, muy diluida, con esencia de trementina. Sí. Le hemos dado un baño, vamos, casi, las pruebas esas las hemos hecho casi metiendo los fragmentos de madera en estas disoluciones, o a brocha, muy diluida para que penetre bien, con esencia de trementina, con aguarrás, vamos. Y de momento las maderas están bien. Pero claro, es que es lo de siempre, hay que mirar también pasado mañana.
Hola, enhorabuena por todo esto que nos cuentas. Yo quería preguntarte, las consolidaciones que has comentado de los tapones simplemente con adobe, entiendo que no habéis añadido ninguna resina ni nada, simplemente agua y adobe pulverizado. Sí. Vale, y luego simplemente comentar, nanopartículas en Egipto no hemos utilizado, de nanocal, vamos, Sí. pero en España sí. Y funcionan bien, lo que pasa que para mi gusto tienen dos problemas. Uno, que blanquean en superficie, Sí. y otro, que es muy lento. O sea, Sí. hace falta Ese es un gran problema, mucho cierto. tiempo para... Sí. O sea, en piezas pequeñas, bueno, puede ser, pero cuando ya hablamos de paramentos o estructuras o eso, pues yo qué sé, te puedes tirar un año consolidando. Claro, yo estoy hablando claro, es que hablamos de materiales en general, pero efectivamente llevas razón. Una cosa es hacer una consolidación con las nanopartículas en una esculturita de caliza, y otra cosa, yo desde luego las pruebas que hemos hecho en fragmentos de paramentos, pues el resultado es bien de momento, pero efectivamente eso hay que repetirlo. O sea, sí, hay que darles bastantes... Nosotros lo hemos utilizado en Roma, vamos, en yacimientos romanos, y funciona, pero al cabo de muchísimas... Sí. Impregnaciones. Y luego lo del blanquear también. Allí sí, no importa tanto lo del blanqueamiento, porque muchas piedras ya de por sí son calizas muy claras, sí, sobre todo las calizas. Pero los resultados, pues quizá no son todo lo satisfactorios, digamos, que deberían de ser. Pero claro, una cosa es utilizarlo también al aire libre, utilizarlos dentro de un taller o dentro de un laboratorio o en un espacio cerrado, a trabajarlos allí en las condiciones aquellas, ¿no? Y efectivamente yo creo que son tratamientos lentos. Yo, de momento, el aspecto de las pruebas que yo he hecho es bueno, sí, pero creo que es insuficiente, sinceramente. Sí. Gracias.